Muy buenas tardes, es una alegría saludarles en nombre del Instituto Cervantes. Es un honor poder acoger en nuestro salón de actos la presentación de este número de la revista Tiempo de Paz, dedicado al acceso de las mujeres al espacio público, bajo la coordinación de Carmen Romero, de Carmen Martínez Ten y de Teresa Blat. Nosotros insistimos siempre en que enseñar un idioma no es solo enseñar un vocabulario, es defender unos valores, una manera de sentir la sociedad y el entendimiento con los demás. Y en este sentido, como en este número de la revista se explica y se analiza, es un orgullo que al hablar del español y de la cultura española, entre los valores que nos pueden definir, es el valor del feminismo. Pocos países como España se han acercado a la igualdad y han sido conscientes de la importancia de luchar por la igualdad. Este número está lleno de artículos muy interesantes desde distintas perspectivas que hablan de la importancia del esfuerzo institucional realizado, del trabajo que se ha hecho desde el punto de vista político y de gobierno desde la ONU hasta los municipios, de la importancia de la organización de un tejido social, de la importancia del trabajo político, de la necesidad de analizar las nuevas dinámicas digitales que pueden ser utilizadas para visibilizar un compromiso, pero también pueden provocar, si uno no está atento, pues el agravamiento de algunas brechas. Y por lo que nos afecta a nosotros, pues este número está claramente concienciado de que aparte del trabajo político, de que aparte del trabajo institucional, si no se consigue una transformación de los valores culturales, las luchas por la igualdad se detienen y tienen poco calado social. Yo, antes de hacerme cargo del Instituto Cervantes, era catedrático de literatura, y cuando explicaba la literatura contemporánea, antes de llegar al Sí de las niñas de Moratín o de llegar a las rimas de Bécquer, Poesía eres tú, me gustaba analizar con las alumnas, con los alumnos, un cuadro de David que es el Juramento de los Horacios. Si recuerdan ustedes, es un cuadro emblema de lo que fue la Ilustración francesa y después la Revolución, donde ante un conflicto social los Horacios están haciendo un juramento público de compromiso junto a la espada del padre. Y en un margen están las hijas, las hermanas, llorando, compadeciéndose sentimentalmente de un conflicto que va a surgir. Las mujeres estaban llamadas a sufrir en lo privado, los hombres a comprometerse y a imponerse en lo público. En ese momento se fundaban unos valores que necesitaban fundar también la condición de lo masculino y lo femenino, para definir lo masculino como la responsabilidad de lo público y las mujeres la responsabilidad de lo privado. Yo creo que de ahí vienen todas las catástrofes de la sociedad contemporánea en el desarrollo democrático. No solo el machismo, sino también la deriva de una sociedad que creyó que la razón podía desprenderse de los sentimientos, por ejemplo, acabar en los campos de concentración o en la bomba atómica, o que los sentimientos podían desprenderse de la razón,
acabando en el irracionalismo y en todo lo que podía convertirse en una amenaza para la organización democrática y la organización institucional. Yo, al leer los maravillosos ensayos de esta revista, he vuelto a recordar el juramento de los Horacios y he vuelto a recordar la necesidad de apostar democráticamente por una razón que no se desprenda de los sentimientos y por unos sentimientos que no se desprendan por la razón. Es decir, desde el punto de vista de la geografía social, un ámbito de lo privado y de lo público compartido en condiciones de igualdad por hombres y mujeres. Este es el asunto de esta revista y para mí es una alegría poder acoger hoy aquí la presentación. En primer lugar, vamos a ver un breve vídeo sobre Tiempo de Paz y después tomará la palabra Paquita Sauquillo, que como presidenta de Tiempo de Paz va a coordinar y a dirigir este acto. Muchas gracias a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotras, con nosotros. Bueno, pues visto este pequeño vídeo que representa un poco lo que es la revista Tiempo de Paz, lo primero de todo quiero agradecer al Instituto Cervantes y a su director Luis García, que rápidamente nos dijo que sí, que podíamos hacer aquí la presentación y nos ha ofrecido todo tipo de medios para que la pudiéramos hacer esta tarde. Quiero agradecértelo, Luis, muy en nombre de todo el Consejo de Redacción y en nombre de la propia organización Movimiento por la Paz. Y agradecer a todo el personal que nos has puesto para organizar esto, así como el personal del OMPDL que ha trabajado para que vosotros estéis aquí. Quiero leer una carta que nos ha mandado, bueno, no la voy a leer, pero en fin, que ha mandado la vicepresidenta Carmen Calvo, que quería estar aquí con nosotros porque ella formó parte en su día, antes del cargo que ocupa, de la revista Tiempo de Paz y que siente no estar porque tiene hoy una reunión de secretarios que la convoca ella y es una reunión de secretarios de Estado. Y ese es el motivo también porque Cristina Gallar, que fue la que coordinó el número anterior de la Agenda 2030, que había dicho que iba a venir, pues tiene que estar en esa reunión y tampoco puede estar como secretaria de Estado para Iberoamérica. Dicho eso, prácticamente decir que este es el número 135, que nosotros como organización nos parecía que era muy importante. No quiero repetir palabras de las que ha dicho Luis, que las ha explicado mucho mejor que yo, como profesor y como catedrático y como persona muy conocedora de todo el mundo cultural, pero sí que es verdad que a nosotros nos parecía importante en este número 135 plantear el papel de lo privado, como eran asuntos privados los de la mujer y han pasado a ser asuntos públicos. Para eso conseguimos pues, que hubiera unas personas que lo coordinaran. Nos parecía que lo mejor eran las 3 personas que lo han coordinado y aquí estáis algunos de los autores que estáis, os veo mal porque tengo mal el ojo, pero izquierdo, pero sé que estáis aquí porque hemos hablado antes, Tagar, etcétera. Bueno, y sin más, queremos poneros un pequeño vídeo también de 1 minuto de un trabajo que la organización hace en Colombia, precisamente el empoderamiento de mujeres y cómo las mujeres queremos que están trabajando en lo público en un país tan complicado y tan machista también como es Colombia. Os vamos a poner el pequeño vídeo para que lo veáis y luego daré la palabra ya al director de la revista, Carlos Fernández Liesa, y yo no quiero hablar más porque lo que vosotros venís es un poco a oír a las coordinadoras y sobre todo coger la revista
que aunque pido que os suscribáis, pero hoy la dejamos gratis, pero la cogéis ahí gratis, pero a partir de ahora os suscribís por un precio muy módico y tenemos 4 números al año que yo creo que son de mucho interés. Entonces, si os parece, ponéis el vídeo inmediatamente. Bueno, sin más, es un proyecto que es muy amplio, pero que veis cómo figura el trabajo que estamos intentando hacer allí con una asociación y se llama Ciudades de la Paz. Bueno, entonces habéis visto el vídeo y sin más paso la palabra a Carlos Fernández Liesa, que es el director actual de la revista Tiempo de Paz, catedrático de Derecho Internacional de la Carlos III. Muchas gracias, Paquita. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes y ponentes y asistentes al acto. Pues para mí es un honor estar en este salón, en esta sala que es primero tan imponente, ¿no? tan bonita, y luego también porque nos reúne aquí para hablar o para debatir o para reflexionar sobre los derechos de la mujer y su participación en el espacio público en igualdad con toda la sociedad y con los hombres en particular, ¿no? La elección del número de esta revista sobre este tema, pues es un tema que se ha tratado muchas veces en estos 135 números que ha hecho a lo largo de estas décadas ya la revista y por tanto es un clásico porque es un tema de derechos humanos y es un tema que nos afecta pues a España y a todo el mundo, es un tema de valores. Y es un tema también que tiene que ver con el principio de igualdad o con el valor de la igualdad, pues que es un valor constitucional y que es uno de los valores de la modernidad. Pero, como decía Bobbio, en el tiempo de los derechos, cada derecho pues nace cuando puede y como puede, y en ese sentido, pues desde la Ilustración, o en la Ilustración, pues lo que era la igualdad entre hombres y mujeres, pues no estaba de moda en aquel momento, ni estaba en la cultura, ¿no? Sino que era una cultura, pues de alguna manera un poco machista. Había algunos ilustrados igualitaristas, pero en general, pues no. Había alguna excepción, como Condorcet o alguno, pero en general no. Y por tanto la lucha por la igualdad, pues se ha desarrollado desde las sufragistas hasta hoy, ¿no? Desde Olympe de Gouges, ¿no? Que fue guillotinada, por cierto, ¿no? Por proponer la Declaración de Derechos de la Igualdad de la Mujer y de las Ciudadanas y también a lo mejor por ser abogada, ¿no? de Luis XVI en su proceso, pero claro, es una lucha que lleva ya más de 2 siglos, ¿no? Y que todavía pues tiene un sentido por 2 razones. Por una razón porque la igualdad, aunque ha avanzado en España y en otros países, el mundo es muy variado y por tanto no ha avanzado a la misma velocidad en todas las regiones y en todas las regiones pues falta mucho camino por hacer. En ese sentido tenemos aquí a Inés Alberdi, ¿no? que hablas del tema de las Naciones Unidas y la defensa de los derechos de la mujer o de las mujeres, y desde luego es una cuestión también universal, es un reto no solo nacional o estatal, sino europeo y universal, y con condicionantes, en todo caso, pues muy diferentes en cada uno de los países, porque es un reto también de transformación cultural de las mentes, ¿no? de la educación, de los valores, y eso pues tampoco se hace solo pues con una transformación de las normas, ¿no? Porque de alguna manera pues supone que está pues muy arraigado en
en la antropología del ser humano o en la manera de ser de las personas y de las sociedades, ¿no? Y por tanto cambiar la sociedad pues es difícil, ¿no? Y luego también yo creo que este número está bien o está muy bien porque ha sido bien coordinado por Carmen Romero, por Carmen Martínez Ten y por Teresa Blat, a las cuales pues aquí hoy representadas por Carmen Romero, pues les agradecemos pues su esfuerzo. Hay las autoras y autores, pues son, algunos vienen del mundo de la universidad, otros son expertos procedentes de otras instituciones o de otros ámbitos, pero yo creo que tocan temas, no solo los clásicos temas, pudiéramos decir, más activistas, sino temas que van a problemas reales, que hay que buscar pues políticas o medidas pues para arreglarlos, como es el tema del empleo, como es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no?, que va a tocar Cecilia Castaño, que es una cuestión a veces menos conocida, pero que no deja de ser importante, como es todo el tema del lenguaje, ¿no?, que también es un tema que hoy está también en debate. Otros temas más conocidos, pero que también hay que revisar o analizar o seguir, como es el de la violencia, y también las víctimas de esa violencia, que también son en ese contexto familiar, pues los niños u otras personas de ese entorno familiar, y en definitiva yo creo que este número desarrolla temas muy innovadores, ¿no? O que no son los típicos, y que en ese sentido yo creo que puede servir también pues para impulsar nuevas medidas, nuevas políticas públicas, ¿no? Y también y finalmente pues yo creo una idea que me gustaría indicar es que los derechos humanos pues claro, siempre pensamos que avanzan hacia adelante según esa idea de progreso, ¿no? Pero también hay ciclos, ¿no? Yo creo que pasa como con la economía, que hay ciclos alcistas y bajistas, y en ese sentido yo creo que estamos un poco en un ciclo bajista, ¿no?, en Europa y en el mundo, y en el tema de los derechos de la mujer, pues también, ¿no? Y también porque, en fin, por muchas situaciones, ¿no?, que vemos en la política europea o en la política internacional, y en ese sentido pues yo creo que la lucha por los derechos de la mujer y en general por los derechos humanos hoy en día pues aborda nuevos desafíos como consecuencia de que estamos en un momento de malos tiempos, ¿no?, para los derechos humanos. Bien, muchas gracias. Bueno, como han visto en el vídeo que hemos puesto, la revista nació en el año 84, o sea que una revista que se mantiene desde el año 84 hasta el 2020, pues significa que hay un trabajo, sobre todo cuando es una revista que se organiza y prácticamente hay un consejo de redacción que preside en este momento Carlos, pero que la hacemos en la propia organización. Y los números yo creo que han sido muy interesantes. Empezamos con el manifiesto de Einstein, justo cuando había todo el miedo del arma nuclear. Yo creo que ahora tendríamos que volver, pero en fin, ese no es el debate de hoy, por lo tanto no voy a intervenir en él. Y sí que hemos intentado desde hace una temporada pues buscar unos coordinadores para cada número. En su día fue Cristina Gallar, hace 2 números, que fue la que planteó lo de la Agenda 2030, el próximo número es sobre las migraciones, que lo coordina María Jesús Herrera. O sea, buscar una coordinadora o coordinador que nos plantee un poco los diferentes aspectos. Y en ese sentido, en este número, pues ya lo ha dicho el director, Carlos Fernández Liesa, pues eran 3 las que buscamos, pero que las 3 prácticamente las coordinaba también Carmen Romero, a la cual doy la palabra ahora para que os explique un poco en este número 134, pues cómo efectivamente la idea que han tenido. Carmen, tienes la palabra. Gracias, Paquita. Gracias también a Luis por el gesto de poder estar aquí en el Instituto Cervantes. Para mí ha sido un placer responder al deseo de Paquita Sauquillo acerca de este número, porque me parecía interesante el enfoque que había pensado Tiempo de Paz para hacerlo, es decir, cómo se había consolidado esa idea de que lo privado es político y el salto que ha significado en España el que las mujeres estén en el espacio público.
gracias a Carmen Martínez Chen y a Teresa Blat, que deberían de estar aquí conmigo, pero que a veces las mesas son demasiado amplias, pero lo hemos hecho entre las tres prácticamente, el diseño de este número. ¿Cómo lo enfocamos? Pues la verdad es que datos sobre la participación de las mujeres hay muchos ya, y es fácil recurrir a ellos y tener estadísticas y bueno, de vez en cuando recordarlos tampoco está mal, porque a pesar de que los conocemos, algunos no vendría mal repetirlos. Pero cuando nos reunimos en aquel café en que nos reunimos para pensar cómo lo íbamos a enfocar, la verdad es que la idea era, en primer lugar, que fuera un número de celebración, porque al final nuestra generación es una generación de éxito. Las mujeres que hemos vivido este periodo en la historia de España, hemos vivido un periodo de éxito. Es decir, fueron tiempos muy duros, han sido muchas luchas y nos hemos dejado mucho por el camino, pero pese a eso, las cifras que tenemos, las estadísticas que tenemos, la realidad que vivimos es tan diferente a aquella que vivieron nuestras madres que pensamos que el número debía de ser una celebración. Es decir, cómo ponemos en valor lo que hemos hecho, cómo también lo transmitimos, cómo somos capaces de transmitir ese pequeño legado a esa generación que viene y que es lógico que no haya conocido lo que hemos vivido y al mismo tiempo dentro de esa celebración que pretendíamos poner en valor en este número, además es buscar a las personas expertas, porque también siempre hay un problema, bueno, ¿quiénes son quienes mejor podrían hacer esto? Y la verdad es que gracias a ellas han sido, Carmen Martínez, Teresa Blat, han sido directoras de la mujer, han llevado a cabo, con Carlota Bustelo, por supuesto, nuestra primera directora, y con todas las otras que vinieron después, han puesto en marcha instrumentos que han sido muy valiosos. Bueno, el propio primer instrumento, que fue el propio Instituto de la Mujer, ya fue el primer instrumento valioso, sin el cual no hubiéramos podido hacer nada y sin el cual yo hoy no estaría hablando aquí, es decir, no estaríamos celebrando, porque muchas veces he tenido la ocasión de hablar pues, con mujeres de otros países, a veces de los países árabes, pero incluso de algunos países europeos, cómo se produjo ese salto que habéis dado a las mujeres españolas. Bueno, porque teníamos algunos instrumentos, como cuáles. No es solo el Instituto de la Mujer, que ya es importante, sino en cada pueblo un centro de la mujer. En cada pueblo, eso que llaman ahora los chiringuitos, eso fue el instrumento que nos permitió, y por eso además, lógicamente, quieren suprimirlos, porque suprimiendo esos instrumentos suprimen la posibilidad de impulsar, de ayudar, de orientar a tantas mujeres que nos han acompañado y a nosotras mismas. Por eso la idea era buscar expertas en las materias o en los flashes que nosotros queríamos poner en evidencia sobre lo que los raíles sobre los que habíamos caminado y al mismo tiempo sobre los que era preciso seguir andando, porque evidentemente tenemos muchos desafíos y muchos retos. Entonces no quiero explicaros porque lógicamente Inés y Cecilia y me gustaría que hubieran estado aquí también muchas de las que han colaborado, pero también no está Towanda.
que han sido tan interesantes, ha sido para mí y para todas nosotras muy interesante el conocimiento vuestro, porque nos habéis aportado justo esa frescura que nuestra generación ya no tiene. Entonces, claro, leyendo después algunos de los artículos, que por cierto, como son sesudos, porque yo digo es que las mujeres somos militantes hasta para leerlos, estudios que son estudios, son ensayos muy interesantes, pero hay que llegar siempre a las conclusiones para saber realmente lo que... Pues leyendo el de María Jesús Sánchez Masses decía una idea muy bonita, que es justamente con la que yo quisiera resumir esa parte que me toca a mí hoy exponer, que es por qué conseguimos que la revista realmente pudiera aportar algo. Pues porque nos subimos a hombros de gigantes. Eso lo decía María Jesús Sánchez Masses de las mujeres científicas aquí en España, que se subieron a hombros de gigantes, las que trabajaron en el equipo de Ramón y Cajal, las que trabajaron en el equipo de Severo Ochoa, en fin, tantas mujeres desconocidas, por otra parte, penosamente desconocidas por nosotras, que no le hemos dado la relevancia que deberíamos darles, porque al final yo añoro, y supongo que en el futuro pudiera ser que hubiera vidas de mujeres como las había, como aquellas antiguas vidas de santos, ¿no? Referencias de mujeres que al final, pues sus vidas serán orientaciones para toda esa generación nueva que viene. En fin, nos subimos a hombros de gigantes y gracias a eso realmente hay ideas que son muy interesantes y que sirven para el futuro. Bueno, voy a citar algunas, pero la verdad es que si uno se lee los artículos, casi todos tienen ideas interesantes. A mí yo resaltaría, por ejemplo, la idea de Octavio Salazar acerca de las nuevas masculinidades, porque claro, dice al final, vamos a no inventar tópicos, pues se trata de un nuevo humanismo, claro. No se trata de un nuevo tipo de hombre, se trata de un hombre que sea tolerante, que sea respetuoso, en fin. Pues eso estaba desde muchos siglos ya inventado, no hace falta tampoco inventar nada nuevo. Y esa reflexión es interesante desde su punto de vista, porque ahora hay mucho individualismo y mucha manera de enfocar lo que es el ser humano. Vivimos un tiempo absolutamente, no solamente de cambio vertiginoso, sino casi exponencial, y por lo tanto no somos capaces todavía de medir nada, pero en fin, son aproximaciones. Y es interesante, como cuando Ana Mañero habla del lenguaje inclusivo, claro, porque al final son las trampas. No vayamos a buscar neutros, si lo que pasa es que la mujer, el género ha estado siempre oculto, pues vamos a intentar ponerlo en evidencia. Tampoco pasa nada porque digamos nosotras y nosotros, tampoco se aumenta tanto el papel, porque de vez en cuando se refiere a uno a las mujeres. No es problema de académicos, como dice Ana Mañero, el lenguaje, el habla es de quien habla, de los hablantes. Y es nuestro también, puesto que somos la mitad de los hablantes. Así que hay tantas ideas que son interesantes que yo querría dejarles ya a hablar a dos de nuestras más egregias, porque la verdad es que han colaborado de una manera excepcional. Son documentos que estoy segura de que los historiadores recogerán en el futuro, y estamos muy orgullosas de la participación que ha habido y de que absolutamente ninguna, no solamente no se han negado a participar, sino que lo han hecho. Como les dije a las Tahuandas cuando las conocí, voy a haceros una proposición deshonesta. ¿Recordáis deshonesta? Porque esto es gratis et amore. Gracias, Paquita. Bueno, como acaba de decirlo Carmen,
pues que me lo ha ahorrado. Efectivamente, en esta revista no se paga nada, o sea, los que escriben, únicamente, y la que coordina, Teresa Rodríguez de Cea, que hace un papel de coordinación y de leer todos los artículos, a ver cómo, si hay alguno que hay que poner un punto o una coma, pero con la autorización del autor, pues no se paga nada. O sea, que eso también tiene el mérito, como dice Carmen Romero. Yo creo que dentro de, podían haber aquí en esta mesa algunos más, pero nos parecía que eran importantes que estuvieran algunas de las autoras, como es el caso de Inés Alberdi, catedrática de Sociología, muy conocida en el mundo feminista y muy conocida en Naciones Unidas. Inés, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero, me alegro muchísimo y ha sido una satisfacción volver a colaborar con vosotros, poder trabajar y escribir para Tiempo de Paz, que es una revista que la verdad es que es todo un mérito, durar tantos años y seguir sacando números diferentes, variados, interesantes durante tanto tiempo. A mí me pidieron que hablara de las Naciones Unidas y la verdad es que en el tema del feminismo yo creo que es interesante hablar de Naciones Unidas y no olvidarnos de su colaboración, porque por una parte el feminismo ha sido siempre internacional. Desde que empezaron las primeras mujeres feministas, cuando han trabajado, y lo vemos sobre todo en la ola en la que estuvimos nosotros, en la ola de los años 60 y 70, en la que ya tantas mujeres españolas tomaron parte activa, hemos peleado por conseguir cosas para todas, para todo el mundo, sin diferencia de su origen, de dónde venían, y es la grandeza quizás del feminismo de haber sido mundial, es decir, trabajar para todas las mujeres y que todas las mujeres, sean o no feministas, inicialmente se beneficien de los avances, de las mejoras que se han conseguido gracias a la lucha de muchas mujeres que nos precedieron y felizmente de muchas mujeres jóvenes que están ahora apareciendo, como hemos visto en el 8 de marzo del año pasado, del anterior, que fue impresionante ver la cantidad de gente joven, mujeres y también algunos hombres que acompañaban con propuestas distintas, diferentes, alborotadas, geniales, tan diferentes y tan distintas de lo que se empezó, al menos en mi generación, en los años 70, a pelear y a discutir, pero igualmente llenas de ilusión, de fuerza y yo creo que de futuro. Entonces, es un movimiento interesante, es un movimiento que siempre ha sido pacífico. Esa es otra de las grandezas del feminismo. Las mujeres feministas han luchado, pero han luchado con la palabra, con la persuasión, con la insistencia, con la machaconería, pero nunca ha habido agresiones, ni violencia, ni muertes. Han fallecido algunas víctimas ellas, pero no ha sido nunca un movimiento con violencia. Y eso es muy importante en la historia porque todas las grandes revoluciones que se han conseguido, la emancipación de la gente de color, el acabar con la esclavitud o la Revolución Francesa, que trajo pues, cosas fantásticas como la igualdad, la solidaridad, la libertad. Pero todas las revoluciones en el mundo se han hecho con ayuda de la violencia. Y quizás, no me acuerdo ahora, pero quizás es la única revolución internacional y efectiva que se ha hecho y se sigue haciendo sin violencia, con paz, con persuasión. Entonces yo creo que eso lo tenemos que recordar, que es pacífico y es universal, es internacional. Y volviendo a las Naciones Unidas, yo creo que ha sido un respaldo muy importante. Es verdad que las Naciones Unidas, cuando empiezan, que empezó todo en el año 1975, declaran Año Internacional de la Mujer, 1975, y proponen una reunión internacional en México, donde vayan todos los países miembros, y una década de la mujer para que se hagan los cambios, las reformas, los avances que en esa reunión se vean que son necesarios. Yo creo que las Naciones Unidas respondían a ese movimiento feminista que estaba bastante revitalizado, se ha hablado de la tercera ola, pero revitalizado desde los años 60 y 70,
fundamentalmente en los países más desarrollados, en los países democráticos. Bueno, que es donde las mujeres pueden pelear más abiertamente, porque en los países no democráticos, en los países dictatoriales, en los países también muy pobres, es mucho más difícil luchar por los derechos de cualquiera, pero fundamentalmente por los derechos de las mujeres. Y en el año 75, el impulso de Naciones Unidas fue muy importante en todos los países, fue a nivel internacional. Pero yo creo que en España fue especialmente significativo, especialmente importante, porque aquí teníamos una dictadura que quería hacerse la moderna. Y entonces Franco se estaba muriendo, no decían que se estaba muriendo, pero en efecto se murió en noviembre de ese año. Pero en el año 75 empieza lo que fue la gran transformación de este país, la transición política a la democracia. Ya venía en decadencia el régimen, gracias a las luchas que muchos españoles, arriesgando mucho, hicieron contra el régimen, pero la dictadura, que estaba un poco venida a menos, aunque fue sangrienta hasta el último momento, pero la dictadura empieza, una vez que se muere el dictador, hay unas ansias de cambio en este país y en esa transición a la democracia no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Y entonces la mayoría de las personas que se movían políticamente, la mayoría de los partidos políticos, se dedicaron a escuchar a la calle, a ver qué opinaban las gentes. Y yo recuerdo que los políticos de aquel tiempo, algunos salían de la clandestinidad, otros eran novatos, quiero decir, nunca se habían metido en política, pero se entrevistaban con las amas de casa, con los sindicalistas, con los que acababan de salir de la cárcel, con las asociaciones de vecinos y se entrevistaban con lo que se llamaba el Movimiento de Liberación de la Mujer, que eran las feministas. Y entonces tomaban nota porque sabían que más pronto o más tarde, tardamos 3 años, iba a haber una democracia, un sistema político en el que la voz de cada ciudadano va a tener mucha importancia. Y la voz de las mujeres empezó a tener importancia con la democracia, porque fuimos ciudadanas, pudimos votar y, claro, los partidos políticos empezaron a tener en cuenta qué pensaban las mujeres. Y en ese sentido, yo creo que es muy interesante la circunstancia de ese respaldo internacional, del Año Internacional de la Mujer, que hizo que todos los países se pusieran las pilas con respecto a la mujer. Bueno, incluso en España, en aquello, no sé si os acordaréis, algunos seréis mayores como yo y os acordaréis, la dictadura le daba mucha vergüenza llegar a México y tener que reconocer que en España las mujeres necesitaban la autorización del marido para trabajar, la autorización del marido para tener un documento, un pasaporte para salir al extranjero, la autorización del marido, digo las mujeres casadas, sino de su padre, las que vivían con sus padres, la autorización para poner una cuenta en el banco. Claro, eso a nivel internacional era una vergüenza, era un bochorno. Y entonces, en esa primavera del 75, se ficha a las feministas. Yo me acuerdo a María Telo, que era una gran jurista que llevaba años trabajando en la Asociación de Mujeres Juristas, diciendo las cosas del Código Civil y del Código Penal que había que cambiar a favor de los derechos de las mujeres, y se hacen unas reformas legales para poder llegar en agosto a México y contar algo que no diera tanta vergüenza. En este sentido, yo creo que la transición, al haber coincidido con ese impulso de las Naciones Unidas, pues tuvo más en cuenta las opiniones de las mujeres, las luchas de las mujeres, las manifestaciones que hacían en aquel momento las feministas. Pero vamos, tuvo influencia en todos los países, pero en el nuestro de manera significativa. Y la reunión del 75 tuvo mucha importancia en lo que pasó después con los grupos de mujeres que se crecieron, como era natural, y siguieron peleando, siguieron activas, luchando por sus derechos. Luego, Naciones Unidas
A los 5 años volvió a hacer una reunión para ver cómo iba la cosa a nivel internacional de todos los países. Claro, había países que estaban las mujeres muchísimo peor que en España, por supuesto. En Copenhague en el 80, luego en Nairobi en el 85. La de Nairobi fue muy importante porque se habló mucho de la educación y de la formación y del trabajo para las mujeres, que eso es clave en todos los países. Y luego fue muy importante la gran reunión de Pekín en 1995. Y en esta reunión también hay una conexión importante con España, porque es una reunión en la que se llegó al máximo del reconocimiento de la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres a nivel internacional. Se aprobó unos principios y unos compromisos internacionales sobre la libertad sexual, sobre los derechos reproductivos, los derechos sexuales de las mujeres, que seguramente ahora no se podrían aprobar en muchos países y en muchas reuniones de la ONU, pero aquello se consiguió. Y se consiguió en parte gracias a las feministas, porque aquella reunión, Estados Unidos iba encabezada, la comisión, por una feminista, Hillary Clinton, y Europa iba encabezada por una feminista, Cristina Alberdi, que era ministra de Asuntos Sociales aquí, y como nos tocaba los 6 meses de presidencia europea, pues, y estas dos mujeres llevaban, bueno, pues la voz cantante, pero representaban dos fuerzas muy importantes, Europa y los Estados Unidos. Y se jugaron y se pelearon fuertemente con quién representaba las fuerzas en contra, bueno, no se decía en contra, de frenar, no, que tanto, que eran una alianza curiosísima, Irán y el Vaticano. Eran las dos fuerzas más importantes que querían resistirse a que hubiera esa declaración tan clara de derechos de las mujeres, de derechos sexuales, de derechos reproductivos, pero felizmente, pues dado el valor social que para 1995, valor internacional, tenía el Vaticano y tenía el sistema iraní, pues felizmente triunfaron los más progresistas y se apoyó una plataforma de derechos y de compromisos que es verdad que a lo mejor en todos los países no se han desarrollado, pero las leyes y los compromisos y los acuerdos internacionales tienen una fuerza muy grande porque te ayudan en los países en los que todavía no se ha conseguido a que los militantes puedan sacar esos documentos y ayuden a avanzar, a comprometerse, a cambiar las leyes, a hacer reformas, en fin, cada uno avanza al nivel de lo que puede. De tal manera que en esta ocasión ha sido una ocasión de recordar la importancia que han tenido las Naciones Unidas y el compromiso que tienen todavía hoy las Naciones Unidas con la igualdad de derechos de las mujeres. Yo he estado unos años, recientemente, ya hace mucho, entre 2008 y 2011, en Naciones Unidas, en el Fondo de Desarrollo para la Mujer, UNIFEM, que ahora se ha convertido en ONU Mujeres, y he visto cómo, con todas las dificultades que siempre hay un compromiso importante por los derechos de las mujeres. Con esa declaración que hizo las Naciones Unidas en 1993, que es muy importante y que recordó en Pekín que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Inés, porque nos has hecho recorrer parte de nuestra historia, con lo cual, por lo menos para mí, ha sido muy importante, porque a veces se te olvida todos los pasos que se han dado en la historia. Tiene la palabra también catedrática de Economía Aplicada, Cecilia Castaño, que también ha escrito en la revista y que yo creo que su artículo también es muy interesante. Bueno, yo lo que quería decir, yo quiero hacer una intervención invitándoles a todos a leer este número que me ha parecido buenísimo y me ha parecido buenísimo por cosas que se han dicho, porque es un trabajo riguroso, que está basado en estudios, pero además es un trabajo que está hecho con muchísima pasión. Y hoy día necesitamos pasión para seguir luchando en este camino que tenemos delante. En ese sentido,
permitirme que os lea las primeras frases de la introducción que hacen las coordinadoras. Fijaos cómo es. Nacimos a mediados del siglo pasado. Deberíamos haber sido distintas. Reposo de guerreros y madres sacrificadas. Las mujeres ñoñas que quería el franquismo. Pero fuimos a la universidad, participamos en la transición y en la batalla por la democracia, aunque en la historiografía tradicional no se nos reconozca. Y contribuimos a cambiar las reglas del juego en un país machista que trataba a las mujeres como menores tuteladas. Pertenecemos a la generación de mujeres que abrieron el camino para que otras tuvieran modelos en los que mirarse. Esto es una declaración de principios que me encanta. Me encanta. Es una enhorabuena porque es una celebración impresionante. Bueno, y no voy a referirme al artículo de Inés, pero yo lo que quiero es animaros a que lo leáis, porque es fantástico. Y me ha llamado mucho la atención en el artículo de Octavio Salazar, que realmente a partir de analizar el problema, o sea, la incongruencia que es que hoy en día, en pleno siglo XXI, en España superemos la cifra de 1000 mujeres asesinadas por violencia de género, él plantea cómo hay que hacer un nuevo pacto social. Lo que pasa es que ese pacto social es muy difícil todavía porque hay 3 riesgos. En primer lugar, la revolución, la expansión del feminismo está provocando una reacción patriarcal mucho más fuerte, incluso que mucho más machista, más misógina de reacciones anteriores. Otro segundo problema que yo creo que tenemos que reflexionar sobre él es que la multiplicación de las identidades de género diluye la lucha feminista y al final pone, no sabemos muy bien quién es el sujeto del feminismo. Bueno, claro que lo sabemos, pero digamos que se pone en cuestión quién es el sujeto del feminismo. Y luego un cierto feminismo a la carta que hay, que es el feminismo liberal, que dice, no, esto es un problema de elección y de pago del mercado. Si los hombres quieren tener hijos ellos, pues le pagan a una mujer para que, si un hombre tiene un deseo sexual, paga una prostituta, etcétera, etcétera. Yo, en mi artículo, en el que, como sabéis, yo me dedico al tema de las mujeres en la ciencia, las mujeres en la tecnología, las tecnologías de la información, lo que he intentado es... ¿Qué problemas tengo con la tecnología, no? Se ve que no me aceptan mucho. Yo he empezado con una declaración de principios también, porque yo creo que en estas cosas hay que ser radical, ¿no? Y empiezo desde las cuevas donde habitaban nuestros ancestros hasta las megaurbes actuales. Las mujeres somos imprescindibles tanto para la producción como para la reproducción. Las funciones y procedimientos son sustancialmente los mismos, ¿sí? Aunque las herramientas parezcan diferentes. La lactancia materna y el biberón no se han superado como método de reproducción de la humanidad. Y este carácter imprescindible que tenemos las mujeres para el cuidado de la prole, para la reproducción de la prole, se ha convertido en el argumento fundamental para sustentar una división sexual del trabajo que nos niega la participación y el protagonismo en el espacio público del poder político y económico, de la ciencia y de las grandes decisiones que determinan el futuro de la humanidad. Aquí quiero referirme a algo que me parece muy importante. Cuando hablamos del espacio público nos referimos mucho a la política, nos referimos al poder económico, pero tenemos que hacer muchísima insistencia en la ciencia. ¿Por qué? Porque en la ciencia es donde se decide qué es la naturaleza. En la ciencia es donde se decide cómo somos los hombres, cómo es nuestro cerebro, cómo es el futuro de la humanidad. Y no se decide objetivamente, se decide partiendo de prejuicios, que en muchos casos son prejuicios de género. Entonces, reivindiquemos también, como estamos haciendo las feministas, este ámbito del espacio público. Desde ese punto de vista, en el artículo hablo de ello, pero no me voy a referir ahora. Estamos viviendo revoluciones tecnológicas aceleradísimas que están cambiando, que son disruptivas. Disruptivas quiere decir que cambian nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarlos. Y en ese sentido estamos en un nuevo espacio público
un nuevo espacio público que está definido por Internet y las redes sociales, de las que luego nos vais a hablar vosotras mucho más, ¿no? Que nos ha permitido a las mujeres acceder a información, a comunicación, a relaciones, a formar redes, a montar campañas. Fijaos cómo fue la campaña del Tren de la Libertad, que se va a celebrar ahora el aniversario. Fijaos cómo fue la campaña de la manada, ¿no? Cuando, convocados por las redes sociales, yo estaba en la facultad dando clases y al momento estaba en San Bernardo, delante del Ministerio de Justicia, pidiendo que cambiara esa sentencia, ¿no? Esto para las mujeres ha sido fundamental porque las mujeres tradicionalmente hemos tenido menos derechos, hemos tenido menos voz pública y además hemos tenido y tenemos menos tiempo real para participar. En ese sentido, la herramienta Internet es fundamental y redes sociales es fundamental para nosotros. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre un tema que me preocupa mucho, que estoy empezando a trabajar sobre él, y es que, por un lado, a mí me preocupa mucho y entiendo que a todos los que estáis aquí, como decía Carmen y como decía Inés, nosotras ya somos mayores, ¿no? Y sabemos que ya podemos aportar cosas, pero digamos que el pescado lo tenemos vendido, ¿no? Como se diría habitualmente. Ahora ya lo que tenemos que hacer es aportar algo más. Pero en cambio, para las mujeres jóvenes, para las adolescentes, para las niñas, las redes sociales tienen efectos muy positivos, pero también tienen efectos muy negativos. Tienen efectos muy positivos porque hay una presencia importantísima de discursos feministas en Internet, como es el caso de Towanda Rebels, que están interpelando a las jóvenes para que se impliquen en la lucha feminista, en la lucha contra el machismo, y estáis generando vuestros propios contenidos digitales, que es maravilloso. Pero al mismo tiempo, Internet es un reflejo de la sociedad y lo que ocurre es que se refuerzan las viejas formas de violencia sexista a través del móvil, con el control de las conversaciones de la pareja en gente muy joven, con el chantaje de difundir vídeos sexuales, con la cultura selfie que arrastra a las chicas a sobreexponerse para que su cuerpo tenga la aceptación de los demás, y con la proliferación de contenidos digitales que directamente defienden la violencia sexual contra las mujeres. Y me estoy refiriendo a la publicidad que nuestra colega Yolanda Domínguez analiza de una manera apabullante, ¿no? Pero me estoy refiriendo también a la accesibilidad al porno en el móvil, que como sabéis, los niños están accediendo a partir de los 8 años a porno, y eso se está convirtiendo en la educación sexual de los niños y de las niñas, con el problema de que les crea unas expectativas acerca de lo que son las relaciones afectivos sexuales. No nos olvidemos que no son solo sexuales, sino que son afectivos sexuales, que al final crea unos problemas que tenemos que abordar en ello. Yo no me he metido en las soluciones, pero me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo el artículo de Ana Mañeru sobre el nombrar, ¿no? El nombrarnos. Me ha gustado muchísimo Santes Mas, pero me ha parecido muy importante en el artículo de Gussie Bertomeu que ella demanda claramente una regulación pública internacional de estas cuestiones de los contenidos. No podemos dejar que el mercado no nos resuelve nada. El mercado funciona y se obtienen beneficios, pero un problema de este tipo jamás lo va a resolver el mercado. Y también me ha gustado mucho que también Miguel Llorente también insistía sobre estas cuestiones. Y bueno, yo lo que quiero simplemente es animaros a que os leáis el número de cabo a rabo, porque es buenísimo. Mirad cómo lo tengo yo, con todas las... Si hubiera tenido más tiempo, os iba leyendo el número y ya teníais el trabajo hecho. Y no quiero dejar de mencionar el importante artículo de Joaquín Tagar sobre las víctimas invisibles de la violencia de género, los hijos, toda la problemática de lo que los padres maltratadores no pueden tener la custodia de los hijos. En fin, todas esas cuestiones. Leed el número, que os va a gustar muchísimo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Cecilia ha citado a Joaquín Tagar y yo quiero aquí también hacer un homenaje que se le cita en su artículo, pero a Soledad Cazorla, la fiscala, que falleció repentinamente, la pobre, y que trabajó muchísimo contra el tema de la violencia. Y la asociación que Joaquín lleva, pues
trata un aspecto muy importante en su artículo, que es la defensa de aquellos niños que sufren la violencia del padre. Bueno, leerlo el artículo porque es importante. Bueno, quiero agradecer a todos los que estáis aquí y a todas, porque a muchas os conozco de asociaciones. Quiero agradecer también a Yolanda Besteiro como presidenta de la Asociación de Mujeres, porque creo que el libro no solamente te lo debes de leer tú, Yolanda, sino lo debes de intentar que lo lean todas las socias de tu asociación, así como los demás. Y ahora pasamos a otro capítulo. Aquí estamos un poco, diríamos, con diferencias de edades, pero una generación, y entonces queríamos también en la revista pues otro grupo de gente, ¿no? Gente, nuestras hijas diríamos, bueno, para algunos incluso nietas, pero bueno, el problema está en que vamos a poner un pequeño vídeo, que es Yo te creo, que lo ponéis, y luego doy la palabra a las dos compañeras que van a intervenir de Toabuanda Rebels, y ellas os explicarán, porque la verdad es que son impresionantes, y hablará Teresa Lozano y Zus Méndez, aunque son muchas más, pero bueno, ellas son las dos que nos pueden explicar qué es esto de la Toabuanda, para aquellos que no lo supierais, cosa que dudo que no lo sepáis, pero bueno, para aquellos que lo conozcáis más y ellas os expliquen. Y si os parece, ponéis el vídeo cortito. Primero te violan. Luego te investigan, aunque tú no lo sepas. Te espían. En los medios, muchos señores aseguran que no hay pruebas suficientes que indiquen que no fue sexo consentido. Esperas un año a que se te haga justicia. Y cuando por fin llega el día del juicio, un periodista famoso se dedica a hacer encuestas en Twitter como si tu vida fuera una quiniela. Luego tienes que acudir al juicio y tienes que volver al lugar donde fuiste agredida. Y no dejan que tu familia te acompañe dentro de la sala. Y te enteras de que el juez ha autorizado que te pongan los vídeos de tu propia violación y que la defensa te pregunte por penetraciones anales y vaginales y te diga que eres una mentirosa. Y te hacen preguntas durante 4 horas. Y te dicen que por qué tienes vida social, que por qué cuelgas fotos en las redes sociales si estás tan mal. Y eres una mentirosa hasta que se demuestre lo contrario. Y todo esto por no haberse despedido de ti, por no haberte invitado a una caña. Eso creen algunos que no deben tener sangre en las venas. Para mí, hoy España se divide en dos, entre los que hablan de presuntos y los que no, porque yo no necesito que un juez me diga que podemos creerte. A mí no me hace falta que te suicides o que te maten para creerte. Yo te creo. Te creo a ti, mucho más que a este sistema de mierda. A este sistema en el que pedimos, exigimos a las víctimas que denuncien, pero luego no las creemos. ¿Es este el mensaje que queremos enviarle a las víctimas de violación? Porque si este caso no está claro, no sé qué más evidencias podemos pedir. Explíquenme, señores, ¿cómo se demuestra una violación? Si un vídeo no es suficiente prueba, ¿por qué estás quieta? Si no cuentan los mensajes en los que ellos hablan de drogar y violar, porque eso es humor. Si el hecho de que agredieran a una chica un mes antes es independiente. Si la sociedad ve como normal que una chica de 18 años elija meterse en un portal con 5 desconocidos para que la penetren vaginal, anal y oralmente, ¿cuánto daño ha hecho el porno? ¿Cuánto daño han hecho los mitos de la mujer perversa y mentirosa? ¿Cuánto daño hace el machismo cada día? La manada es el patriarcado en su máxima expresión. Este caso, la constatación más feroz de que esto es una guerra. ¿En qué bando estás tú? Bueno, pues... Bueno, este pequeño vídeo está siendo absolutamente divulgado, conocido por todos sitios. Y sin más, te doy la palabra a ti, a Teresa Lozano y a Zúa Méndez. No sé cómo lo queréis entender. Bueno, nosotras siempre vamos hablando. Sí. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy aquí, qué honor. Y sobre todo, muchísimas gracias por invitarnos a la revista. Una revista que nació un año antes de que naciera yo y 2 antes de que naciera Teresa. Pero no somos tan jóvenes, ya. Muchísimas gracias por compartir con nosotras esta reflexión. Y bueno, en nuestro artículo ellas nos propusieron que habláramos del espacio en las redes sociales, de cómo las mujeres teníamos acceso o no a la palabra y al espacio público en este nuevo espacio que es el espacio virtual. En el artículo, nosotras pues hemos querido contar cómo esta cuarta ola feminista, como dice Alicia Millares ya y Nuria Varela, están hablando de la cuarta ola, sí que es cierto que tienen una gran importancia, un gran peso las redes sociales, y creo que todas y todos habéis visto
cómo desde 2017 y desde el Tren de la Libertad, mucho antes en 2014, se podría hablar de un nuevo rearme feminista y un movimiento de, bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir conquistando los derechos, porque, lo siento, nosotras siempre partimos en nuestras charlas, cuando vamos a los institutos, de lo personal es político. A nosotras nos contaron una mentira, a nuestra generación nos dijeron, ya está todo hecho, ya habéis alcanzado la igualdad. El feminismo en realidad es una cosa que ha sido muy valiosa, pero bueno, es una cosa del pasado. Y así tampoco teníamos referentes en nuestros libros de texto, seguían sin aparecer las mujeres. No sabíamos quién era Olimpia de Lluelles, no sabíamos quién era la Sin Sombrero, hoy que estamos en el Instituto Cervantes. No aparecen en los libros de texto, hoy siguen sin aparecer. Y con ese robo de referentes y con esa mentira capital de haber alcanzado la igualdad, lo que ocurrió es que nos habían desarmado. Nos sentíamos como nuestro movimiento feminista y estábamos totalmente desvinculadas, incluso el feminismo quizá estaba desvinculado entre lo que era un movimiento teórico y más académico y la lucha social, las activistas en la calle, en esas casas de las mujeres de las que estabais hablando, que siempre habían estado ahí y que siempre, incansablemente, seguían sembrando un caldo de cultivo que finalmente, y con casos paradigmáticos como la manada, como el Tren de la Libertad, en ese momento en el que querían arrebatarnos nuestro derecho al aborto, como momentos clave han servido para que todo ese caldo de cultivo, todo ese trabajo que estabais haciendo y que habíais hecho durante todos esos años fuera recogido y naciera esta cuarta ola feminista que ha explosionado en este 2017-2018 y que seguimos ahí. Nosotras acabamos justo el artículo hablando de El violador eres tú, de cómo las compañeras chilenas siguen, porque lo hermoso del feminismo precisamente sí, es un movimiento internacional. Y cuando unas parece que desfallecemos o que nos estamos perdiendo en debates o, bueno, veremos a ver qué pasa aquí en España, porque hasta hace nada, o yo diría que todavía, estamos un poco liderando internacionalmente el movimiento feminista, es verdad, y de eso creo que tendríamos que estar muy orgullosas, de haber sido un referente y de ser un referente para el resto del mundo, como bien decían. Pues, pero creo que también hay que aprender a que tenemos que estar muy abiertas a escuchar y a no olvidar que el movimiento feminista es un movimiento colectivo que habla de los derechos y la libertad de todas nosotras y estar muy atentas, muy receptivas de todos los movimientos sociales para apoyarlos, de todos los movimientos en todos los países del mundo y no dejar a ninguna de nuestras compañeras solas, que creo que no lo estamos haciendo, ¿eh? Ahí están los casos de, mira cómo nos ponemos en Argentina, el ENAO en Brasil, las luchas por la dignidad contra Trump, This is not consent en Inglaterra, Time's Up y el Me Too, ¿no? El gran movimiento que la verdad es que nosotras, Towanda nace en 2017, una semana antes del Me Too. Sí, buena semana para empezar con Towanda. Bueno, solo decir que, de nuevo, que muchas gracias, que estamos encantadas de estar aquí, que muchas gracias por la oportunidad, por poder compartir con vosotras, que sois al final nuestras referentes y las mujeres de las que hemos aprendido y las que seguimos aprendiendo cada día. Y de verdad que es un honor que nos hayáis invitado. Y cuando nosotras comenzamos con Towanda, efectivamente es un momento de efervescencia, ¿no? Es un momento en el que están pasando muchas cosas. A nosotras también nos están pasando muchas cosas a nivel personal, porque nosotras, aunque éramos hijas ya de la democracia y habíamos podido acceder a estudios universitarios, es decir, teníamos ciertos privilegios, pues no habíamos conocido el feminismo como indicaba Azúa y lo conocimos a través de las redes sociales, cosa que es bastante dramática y bastante patética, pero bueno, es una realidad a poner encima de la mesa y a día de hoy muchas chicas jóvenes nos escriben por las redes sociales y nos dicen que han conocido el feminismo a través nuestro. Que por una parte dices, pues qué bien que por lo menos lo hayas conocido, pero qué triste que tengas que haber conocido el feminismo por Instagram, porque realmente le estamos robando a esas jóvenes conocer el movimiento emancipador que les ha proporcionado todos los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Es un robo, desde luego, injusto y creo que tenemos que seguir trabajando en ello. Pero cuando nosotros empezamos con Towanda estamos
fascinadas con el feminismo y al mismo tiempo indignadas por todo lo que está pasando, sobre todo a nivel de la violencia sexual. Y pensamos que las redes sociales son un buen motor, un buen vehículo para comunicar y para llegar sobre todo al público más joven, para un poco bajar el discurso academicista, que está fenomenal y estupendo y lo necesitamos, por supuesto, para tener nuestra base teórica, pero hay mucha gente que no puede acceder al mismo o que tiene que ir poco a poco, como fuimos accediendo nosotras, ¿no? Entonces es un poco bajar, intentar contarlo de otra manera, que la gente lo entienda, porque al final el feminismo es sentido común. O sea, sí, o sea... Las personas que dicen que no son feministas es porque no saben lo que es el feminismo. Esa es la única realidad, ¿no? Parten de una ignorancia brutal. Entonces, bueno, pues nosotras decidimos tomar pues, las armas que teníamos, que era un teléfono móvil, la tecnología que a día de hoy es muy accesible, y utilizarla a nuestro favor, cosa que también es... Bueno, hay que señalar que además las mujeres y la tecnología parece que nos han llevado muy bien, ¿no? Parece que a las mujeres no se nos da bien esto de la tecnología. Eso nos dicen. Se nos dice, no digo que sea real, como que tenemos ese complejo y nosotras pensábamos, bueno, si, con perdón, hay un montón de idiotas haciendo vídeos en YouTube diciendo chorradas, pues ¿cómo no vamos a poder nosotras hacerlo? Y la verdad es que ha sido apasionante el camino, ¿no? de hacer el activismo a través de las redes y después también en la vida real y poder dar charlas y conferencias y poder conocer a tantísima gente del movimiento asociativo. Ahora cuando decíais lo de la Casa de la Mujer estaba pensando todas las asociaciones que hemos conocido de mujeres que sois, muchas estaréis aquí, que sois increíbles, que hacéis un trabajo a nivel local que es tan importante como estar en la ONU. O sea, son las dos cosas igual de importantes, ¿no? O como estar haciendo activismo en las redes, pero que muchas veces salváis vidas y estáis salvando a mujeres de estar en relaciones de maltrato o de saber que han sido víctimas de una violación, de salvarlas, literalmente, ¿no? Y eso, la verdad, que lo hemos visto en el poco tiempo que llevamos. Las redes son un muy buen espacio un muy buen vehículo para comunicar nuestros mensajes. El lenguaje audiovisual es estupendo. Está claro que el feminismo no cabe en un tuit. Una reflexión feminista nunca va a caber en un post de Facebook. No se puede tampoco reducir el mensaje feminista a un eslogan. No es eso. Se trata de darle una pincelada, ¿no? Un poquito del hilo para que empiecen a tirar y a decir, uy, pues esto tiene sentido. Y quizás a través de un tuit o a través de una imagen en Instagram van a conocer un libro, se lo van a comprar y de repente un día están leyendo a Amelia Valcárcel o a Alicia Millares y ya está. Ahí ya tenemos el germen feminista instalado. Pero tenemos que decir, y de esto hablamos en el artículo, que no todo es un camino de rosas en las redes sociales y que el patriarcado virtual también existe como extensión del patriarcado de la vida real, ¿no? Y que además tiene unas armas que todavía no estamos sabiendo combatir. Creo que nos ha pillado un poco por sorpresa, que nos hemos creído un poquito que teníamos el espacio virtual a nuestro antojo, ¿no? Para hacer lo que nosotras quisiéramos, pero no es del todo cierto, porque el patriarcado también se ha dado cuenta de la potencia que tenía, el alcance que estábamos teniendo, y ya ha empezado, ¿no? A mover sus tentáculos para pues, establecer censura por una parte y acoso sistemático por otra. Sí, bueno, en realidad el acoso sistemático lo podéis ver nada más entrar a cualquier vídeo de nuestro canal. De hecho, desde el principio, no sé si se me oye el micro, ¿sí? Ah, vale. De hecho, desde el principio nosotras decidimos, porque nada, desde el vídeo número 1, aquello empezó en una escalada impresionante entre la violencia sexual y la máxima del chantaje emocional que se nos ha hecho siempre a las mujeres de ¿pero a ti quién te va a querer? ¿Te vas a quedar sola y vas a morir rodeada de gatos y con una botella de vino? Tampoco mal, ¿eh? O sea, tampoco mal. No parecía aquello mal plan tampoco, pero es interesante que en realidad el discurso sigue siendo el mismo. Incluso lanzado por chavalitos de 13 años, que son la mayoría de los avatares que se esconden detrás del puta te voy a violar, ja, ja, ju, ju. Nosotras en el artículo vamos un poco más allá, porque la violencia está ahí, la dejamos para que todo el mundo que dice que no existe el machismo ni la violencia machista,
puede entrar en los comentarios. Incluso había gente que nos decía que ha escrito, uy, he venido a criticaros, pero al leer los comentarios me he dado cuenta de que quizá el machismo y la violencia contra las mujeres existe. Lo hemos dejado ahí porque también es importante ponerlo sobre la mesa y pensar por qué es tan fácil o por qué creemos que el espacio virtual es el salvaje oeste y por qué también las instituciones lo permiten. ¿Por qué si a mí por la calle alguien viene y me insulta y me grita, yo puedo denunciar y llamar a la policía y, sin embargo, en el espacio virtual es el precio a pagar para las mujeres por el simple hecho de tomar la palabra y el espacio? No es tan diferente a todas las luchas que hemos tenido que realizar para ir conquistando espacios. Pero es más, nosotras vamos más allá. ¿Por qué vemos sistemáticamente cómo nuestros contenidos se censuran? ¿Por qué a nosotras, por denunciar lo que hacen con las mujeres, por hablar de puteros, por hablar de violadores, por lanzar el mensaje de resituemos el debate, dejemos de cuestionar a las mujeres, vamos a cuestionar a los victimarios? ¿Por qué se nos censura, se nos eliminan publicaciones a nosotras? Y sin embargo, en Twitter vemos pornografía violenta, denigrante, vídeos de violaciones a mujeres. En Instagram lo mismo, cosificación y cultura de la violación. En Facebook más de lo mismo. ¿Y no pasa nada? Bueno, ¿quién es Facebook España? ¿Quién es YouTube España? ¿Quién es Instagram España? ¿Tienen ideología? ¿No la tienen? Porque hemos comprado el discurso de que todas las plataformas son eso, plataformas neutrales, que quizá los motores de búsqueda solo funcionan por algoritmos que nada tienen que ver con las dinámicas y las jerarquías que existen en nuestras sociedades. Pero cualquier feminista activaría su mecanismo de sospecha y diría, bueno, todo lo que tiene que ver con el patriarcado, gracias al capitalismo, ha conseguido todavía mayor poder, porque se dan de la mano, hacen negocios a costa de las mujeres y del cuerpo de las mujeres. Solamente, por ejemplo, para ilustrar esto, daros un dato, y es que YouTube es un medio eminentemente que usamos todos. Yo creo que todo el mundo consulta YouTube, pero no todo el mundo interactúa en YouTube y no todo el mundo tiene canales en YouTube. La mayoría de los canales en YouTube son canales de hombres. Y la mayoría de los canales de mujeres tienen que ver solamente con nuestra imagen corporal o contar nuestra vida personal, lo que es el espacio que siempre se nos ha dejado a las mujeres. La interacción en los comentarios de los usuarios, la mayoría son hombres también. Y YouTube es un espacio de crear contenidos, de crear discurso. Pensemos en eso. Y si nos vamos a Instagram, es una red que utilizamos todos los jóvenes, y espero que muchos de vosotros, pero utilizamos chicos y chicas, todo el mundo mira Instagram, todo el mundo mira los perfiles. Pero, sin embargo, las grandes influencers de Instagram son mujeres. Pero ¿cómo es el mensaje de Instagram? Es un mensaje visual, es la imagen, es la fotografía. Bueno, el discurso sigue perteneciendo a los hombres, y la imagen, el ideal de la belleza, lo que es para adornar, como decía Rousseau, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las mujeres? Hacernos la vida más agradable a los hombres, por supuesto. Claro. Con lo cual, pensemos un poco en esas dinámicas y no caigamos fácil en este discurso neoliberal e individualista de creernos que realmente podemos llegar a cualquier sitio, que todo es meritocracia, que todo tiene que ver con nuestros méritos, porque entonces estaremos invisibilizando realmente el sistema de jerarquías en el que vivimos, ese que tanto miedo da y que las feministas llamamos patriarcado. ¿No? No sé. Sí, yo creo que eso también, pues nosotras hacemos también un llamamiento para que nos pongamos las pilas como feministas que somos y nos juntemos y podamos elaborar estrategias que realmente funcionen, porque fijaos, ahora se está hablando mucho del PIN parental, se está hablando mucho de la importancia de la educación, de que por supuesto no podemos ceder ante la idea de que vamos a ir hacia atrás, ¿no? Ahora tenemos que pedir permiso para que nuestros hijos reciban educación sexoafectiva, para que... Bueno, cosas que parecen surrealistas y que sin embargo están pasando. Pero están pasando también porque, insistimos, la mayoría de los jóvenes se forman a través de YouTube. Los jóvenes no leen los periódicos, no leen libros. Lo siento, es así, es muy triste, pero es así. Entonces, si la mayoría de los contenidos en YouTube los elaboran hombres,
no pasa nada porque los elaboren hombres, pero es que además es eminentemente machista y misógino. Campan a sus anchas grupos como los MGTOW, los Incel, que son grupos de hombres violentos además, que son misoginia pura y que están en YouTube haciendo vídeos para chicos jóvenes. Si no contrarrestamos ese discurso, realmente les estamos cediendo el que... Bueno, pues el problema que tenemos ahora mismo con el auge de la ultraderecha, ¿no? En que se basa en las fake news, en todos estos youtubers, influencers, etcétera, que son abiertamente neomachistas y que no tienen ningún problema en contarlo, y de ahí muchas veces cogen estos argumentos manidos, esta mala interpretación, esta tergiversación continua del mensaje feminista, etcétera, y eso es lo que están viendo nuestros jóvenes. Entonces, es muy importante no solo que estemos en YouTube, porque si estamos en YouTube pero no nos ve nadie, o si estamos en YouTube, pero cuando estamos en YouTube sufrimos un acoso brutal, digo YouTube como digo otras plataformas, pero en concreto YouTube, con el tema de los vídeos y con el tema de los mensajes, es una plataforma que se utiliza mucho para eso. Si no estamos, o cuando estamos, el precio es tan alto que muchas mujeres se van de YouTube, deciden no alojar más contenido. Y no hablamos ya solo de contenido feminista, no, estamos hablando de chicas que hacen vídeos sobre videojuegos, chicas que hacen vídeos sobre ciencia, sobre tecnología, y no pueden soportar el nivel de acoso que hay en las redes sociales. Entonces, repetimos que creemos que necesitamos una legislación para las redes sociales, porque ahora mismo todo se mueve a través de las redes sociales. El feminismo tiene muchísimo alcance, tiene una capacidad brutal, ¿no? de crecer y de hacer redes entre mujeres también a través de las redes sociales. Entonces creemos que no nos lo pueden robar, que tenemos que es una vindicación más, ¿no? del feminismo, el decir, no, la tribuna también está en las redes sociales, también está en YouTube, también están en todas estas plataformas y es nuestra también. Entonces, nosotras estamos siempre luchando contra la censura, contra todo esto. Ahora mismo estamos censuradas en todas las redes sociales, nos han quitado nuestras cuentas y creéis que no es un desgaste que bueno, nosotras intentamos llevarlo lo mejor posible, intentamos hacer otras cosas, pero realmente hay que plantearse efectivamente quién hay detrás de estos grandes nombres, porque son los que están creando el contenido y son los que están diciendo qué discurso sí se mueve y qué discurso no. Y esto es aplicable ya a que pensemos por qué tenemos a la ultraderecha de nuevo en nuestro país. Es así de simple. Bueno, y antes de que, perdón, y antes de terminar, yo sí que me gustaría deciros que precisamente nosotras, porque no queremos que nuestro discurso llegue en las redes sociales y porque también pensamos que hay que seguir profundizando y que hay que seguir trabajándolo, y que además me ha encantado la manera en la que has comenzado, porque la razón y la emoción no nos separan por sexos y no pueden ir separadas, bajo mi punto de vista. El feminismo habla muchísimo de ello. Nosotras estamos trabajando en una obra de teatro porque no se puede quedar el espacio vacío de nosotras, no se puede quedar la cultura vacía de mujeres y de las voces de mujeres, y no solo de mujeres, sino de mujeres feministas y de historias con perspectiva feminista. Creo que es importante que no es que tengamos que ser más, tenemos que ser la mitad, pero además la mitad formada y con las mismas herramientas que tienen los hombres. Bueno, como veis, la generación nuestra se puede quedar tranquila con esta generación, ¿eh? O sea que, por lo tanto... Pero es verdad que esta generación pues tiene muchos problemas, no solamente todos los que ya se han planteado, sino otros debates que también están entrando en la sociedad finamente, sobre el tema del sexo, sobre el tema del género, en fin, hay muchos temas que no trata en la revista, porque la revista lo que hemos intentado pues es de lo privado a lo público, y bueno, hemos tenido la suerte de contar con ellas, con las Tawanda, que nos han escrito y que además, para mí, que sinceramente no os conocía, pues para mí ha sido una revelación el conocerlas, o sea que agradezco mucho que el conoceros y el que participéis en la revista. Y si os parece,
tenemos poco tiempo porque el instituto, los trabajadores y los que nos han dejado, pues a las 9 en punto nos echan, por lo tanto a las 9 menos cuarto tenemos que acabar, pero si hay alguna pregunta de los que estáis aquí o de los autores que estáis aquí o del público en general que queréis hacer, o bien a los que estamos en la mesa o hacer una pequeña reflexión, pues es vuestro turno, con la sencilla razón de que dentro de un cuarto de hora nos levantamos, agradecemos al instituto que nos haya dejado estar aquí 2 horas casi y bueno, pues nada más. ¿Hay alguna pregunta o alguna reflexión que queráis hacer? Allí es que no veo bien, pero bueno, no importa. ¿Hay un micrófono por ahí? Sí, lo tengo ya. Ah, vale, perdona. Nada, me llamó muchísimo la atención lo que dijiste tú sobre el movimiento internacional, porque yo soy francesa y nada más para trasladaros que las mujeres españolas recientemente habéis sido la referencia en muchísimos dominios y eso que no hago tanta militancia que vosotras, pero nada más para deciros eso. Y ahora yo quería haceros una pregunta porque a mi parecer el voto para Vox tiene un elemento principal que, además del tema catalán, es el tema del feminismo también. Y yo quería saber un poco cómo se combate ese tipo de ultraderecha desde el feminismo y para explicar a esa gente que le vota a Vox por qué el feminismo también puede funcionar para todo el mundo. Y eso era mi pregunta. ¿Quién quiere de la mesa contestar? Una de por aquí y otra por allí. A ver, ¿alguna de por aquí queréis contestar? O si queréis, hacéis más preguntas y luego les doy la palabra. ¿Os parece? Desde luego es muy importante y muy interesante la reflexión que haces, porque es verdad, el voto de Vox realmente ha sido 2 causas, el tema catalán y el tema de la violencia, diríamos, o sea, del desaparecer el hombre fuerte en la sociedad. Otra pregunta que por ahí. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una reflexión. Yo he echado en falta me ha parecido todo muy interesante. Me han encantado todas las intervenciones. He aprendido mucho de todas las intervenciones. Muchas gracias. Eso vaya por delante. Sin embargo, sí que he echado de menos dentro del movimiento feminista, no he hecho de menos, pero bueno, no es un reproche, es una puntualización, una visión de las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad estamos invisibilizadas, pero si encima somos mujeres todavía más. Entonces duele muchas veces que cuando se habla de feminismo se olvide mencionarnos cuando sufrimos una violencia de género todavía más brutal, que no se denuncia y que está especialmente silenciada. En una realidad, además, en la que es muy difícil acceder a la educación por falta de accesibilidad y en la que es muy difícil también prosperar, porque si ya de por sí hay un techo de cristal para las mujeres con discapacidad, lo que hay es un techo de cemento. Agradecería una reflexión en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y luego les voy a dar la palabra a las que están en la mesa o si alguno quiere hacer reflexión. Y me parece muy importante la pregunta tuya y sobre todo además también decirte que como sé que eres periodista, no te veo bien, pero sé dónde estás. Como eres periodista, pues también el papel que tiene el periodismo en este tema. O sea, que no es únicamente es muy importante con respecto a hacer visible a aquellas mujeres que, primero, por ser mujeres y segundo, si tienen algún problema más de discapacidad. Otra pregunta, por este lado. Digo, para que no sea... Buenas tardes, muchas gracias a todos. Estoy disfrutando plenamente de estas charlas y de vosotras. No conocía tampoco a Tawanda, ahora me voy a informar. Mi pregunta es, yo a todas las reuniones que voy, pues tengo una duda que he discutido con mi gente próxima, en mi asociación, en mi partido político, en todo, y nadie me responde. Quería aquí, por favor, exponerla y a ver si yo encuentro esa respuesta. A ver, es la siguiente.
mediante la violencia a las mujeres, o sea, la ley de violencia de género, está hemos nombrado a Vox, están diciendo que los hombres son igualmente maltratados, están tal cual, más que las mujeres, toda esta política que está haciendo este partido. Y mi pregunta es, ¿por qué cuando se dicen, llevamos en enero 8 personas o 9 mujeres ya fallecidas a manos de hombres, ¿por qué la estadística no dice también los hombres que han fallecido o que han sido, que le han quitado la vida a manos de mujeres? ¿Por qué no hay una igualdad en la estadística que se diga y se publique? Porque yo pienso que eso callaría la boca a estos, no digo ya el adjetivo que le podría poner por delicadeza, pero callaría la boca a muchísima gente. No sé, mi pregunta es esa. ¿Por qué las mujeres, es que lo he preguntado en Ferraz, lo he preguntado, y me dicen que a nosotros no nos interesa decir los hombres que mueren a manos de mujeres? Y quiero preguntaros si creéis que esto es lo correcto. Bueno, luego doy la palabra. Desde luego, evidentemente, el discurso está basado en eso, en que parece ser que sí que hay muchas mujeres que matan a los hombres. La estadística es, vamos, el 0,00. Por eso digo que debería decirse. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema, el decir una mentira, está calando. O sea, yo lo que creo que habría que sacar es una ley también del que miente. Pero eso ahora no se saca. O sea, antes el mentir no era fácil, o era fácil, pero se le desmentía. Pero ahora no sé. Pero bueno, ahora les doy la palabra a ellas. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues voy a dar esta y otra, y paso, porque leeros la revista, podemos hacer más debates, en las asociaciones que estáis aquí, hacer debates. Yo creo que estamos en un momento político muy importante para la mujer, y por lo tanto, esto no acaba en la presentación de esta revista. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me está gustando mucho, en general, bueno, todas las ponencias. Felicitaros a todos por la magnífica revista y, bueno, pues dentro de lo que he podido leer y dentro de lo que he podido escuchar, me parece magnífico el movimiento de Towanda Rebels. Lo conocía de oídas, pero ahora ya pues incidiré un poco más en el tema. Yo voy a hacer una reflexión que puede levantar algunas ampollas, pero es que el patriarcado es cierto que nos hace mucho daño, pero es que entre nosotras también nos hacemos mucho daño en muchas ocasiones. O sea, yo no sé si esto en algún momento os habrá ocurrido a algunas, pero yo he tenido jefas que realmente a mí me han hecho la vida imposible, eran mujeres. O sea, ahí estaban pues, rebotadas con el sistema, diciéndome, mira, yo he llegado hasta aquí y como he llegado hasta aquí, pues ahora como que te lo voy a hacer a ti pasar también como fatal. O sea, y luego, sin embargo, tenías jefes y eran un poco diferentes. O sea, yo creo ya que si entre nosotras empezamos así, vamos mal, ¿vale? Porque esto no solamente me ha ocurrido en empresas, no, es que tú vas a la manifestación del 8M o vas por el metro o vas con gente que tú conoces y están criticando fulanita cómo puede ir así y luego pensar que no la pueda pasar nada por la noche. Perdona, estamos en el siglo XXI, cada una puede vestir como la dé la gana y a ver si yo por eso no voy a poder volver sola a casa. Es que creo que ya está bien y son topicazos, como lo queréis ponderar, pero es que estoy harta de escucharlo. Entonces, a ver si voy a tener que ir como una monja, no voy a poder volver sola a casa, pensando que solamente por el hecho de ser mujer tengo que ir vestida de una determinada manera por un patriarcado que tiene todas las libertades del mundo y donde a personas que también somos activistas como a mí, en otros campos, pero también en este, se nos cierran las cuentas sin ningún tipo de explicación y nos tenemos que aguantar, mientras que otra gente, pues bueno, pues ahí la ves escribiendo lo que le da la gana e incluso con mensajes xenófobos y de todo tipo y sin permiso y bueno, pues untándoles el propio Estado, y así lo digo claramente, o sea, y aguantándonos tenemos que estar. Entonces, muchas veces no solamente es el patriarcado, es entre nosotras mismas también, ¿vale? O sea, entre nosotras mismas y deberíamos estar más unidas, ¿vale? Y yo me he encontrado con muchísima desunión. Entonces creo que vamos mal si no tenemos esta reflexión, ¿vale? Gracias. Hay otra pregunta por ahí y doy la palabra a Cecilia. Te empiezo por ti para acabar allí. No, pero espérate que hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la estupenda
charla que habéis dado cada uno de vosotros. Yo solamente quería decir 4 o 5 palabras, pero creo que sean fuertes. ¿Quién crea opinión en el siglo XXI? Los medios de comunicación. Lo que nos decían cuando estudiábamos periodismo, la agenda setting, lo que tenemos que pensar. Bien, yo soy periodista, pero bueno, yo me curro como profesora de universidad. Yo he estado en todos los periódicos nacionales. A mí no me han tratado para escribir en opinión igual que a los hombres. Y al final, en periódicos nacionales importantes, no quiero decir cuáles, por ser mujer, me han cortado, y me han ido rezagando, echando hacia un lado. Por favor, mujeres en opinión en los periódicos nacionales e importantes. Nada más. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, porque nos quedan nada más que 5 o 10 minutos, doy la palabra rápidamente. Han hecho muchas preguntas. Bueno, esto daría lugar para muchos debates. Lo que está claro es que cada uno de los que estáis aquí, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que es lo que hay en la sala, pues efectivamente somos importantes en crear opinión y en la defensa de los derechos de las mujeres, que son los derechos humanos, los derechos de toda la sociedad. Por lo tanto, todos sois importantes. O sea que lo que tenéis que hacer es leer la revista, hacer comentarios, criticar y organizar charlas y, sobre todo, crear opinión. Cecilia. Bueno, ¿me oís ahora? ¿Sí? Bueno, ya no tengo todo el aparato aquí. Bien, yo voy a responder a lo de Vox. Yo creo que lo de Vox no es peculiar de España, es un fenómeno a nivel mundial que tiene que ver con el negocio. Tiene que ver con el neoliberalismo. Hoy día uno de los negocios más importantes del mundo es la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Entonces, para esa oferta de mujeres, que además normalmente son mujeres inmigrantes en malas condiciones, tiene que encontrar una demanda. Y esa demanda se está estimulando en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Y en España lo vemos clarísimo. Lo vemos clarísimo con todo el problema de la cosificación de la mujer y la sexualización de la mujer en la publicidad. Hoy día, para vender jamón york, hay que hacer anuncios sexuales, ¿no? Hay que poner como a 2 chicos y una chica que parece que se va a ir con los dos. Hay que poner, y estoy hablando de cosas muy sencillas, ¿no? Para vender una corbata hay que poner a una mujer con ropa interior carísima, con un hombre que la está estrangulando con la corbata, como para que los deseos más terribles de los hombres se lleven a cabo. Entonces, esto es un problema económico, esto es un problema de negocio, lo tenemos que ver así. En ese sentido, el acoso sexual se convierte en algo... hemos avanzado mucho, pero al final te dicen, recuerdo lo que dijo el tenor español, ¿no? Cuando Plácido Domingo dijo, bueno, es que antes las cosas eran de otra manera, ¿no? Entonces, claro, exactamente según eso, yo cuando llegué a la universidad, pues me tenían que meter mano todos los profesores, cosa que intentaban, pero yo ya echaba a correr por si acaso, ¿no? Bueno, entonces... en ese sentido, yo creo que estamos viviendo un movimiento, pero a nivel mundial, de políticas activas y proactivas de asustar a las mujeres, de que no perdamos el miedo a ser libres. Entonces, este es un reto del feminismo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como todos los retos, además, lo más difícil de cambiar es la cultura. Y hablamos de que la educación es importante, la educación es muy importante, pero se tarda muchos años en que la educación llegue. Es muy importante cambiar la cultura y en eso hay que contar con los medios de comunicación, con la publicidad, o sea, hay que negociar con ellos y el Instituto de la Mujer, el de antes y el nuevo, tienen que trabajar con las empresas que hacen series, con las empresas que hacen videojuegos, con las empresas que hacen publicidad, porque son situaciones inaceptables. Inés, brevemente. Sí, pasa tú. Si quieres contestar alguna de las preguntas. Bueno, hay una cosa que se ha planteado y es si las mujeres son verdaderamente feministas o no, si son solidarias con las propias mujeres o no. Yo creo que el feminismo o el machismo son unas ideas profundas que están en cada uno de nosotros y todos tenemos que
luchar contra los prejuicios, porque los vemos y nos los han metido desde pequeñas, pero no hay que pensar que por ser mujer las personas son feministas y por ser hombre son machistas. El machismo está en la cultura, está en la sociedad. Entonces, lo que tenemos que trabajar es para que nuestros amigos, nuestros conocidos, los hombres y las mujeres vayan comprendiendo el valor del feminismo, lo que habéis dicho vosotros, lo importante que al final ser feminista, porque es de sentido común, porque es bueno para todos, pero no hay por qué reprochar especialmente a las mujeres si todavía no son feministas. Lo que hay que hacer es conquistarlas, pero... Te toca, Carmen. Sí, claro. No. Sí. Oye, luego seguís, es que tenemos que cerrar enseguida. Carmen, ¿tiene? No. Bueno. Bueno, sí. En fin, no. Sí, no, tú y luego les paso a ellas. Sí. A ver, Carmen, brevemente. No, brevemente para contestar a la chica que ha hablado de los problemas con discapacidad, que todos tenemos normalmente en nuestra familia alguien con discapacidad. Yo he tenido un hermano síndrome de Down. Pienso, si tuviera una menor síndrome de Down en ese mundo salvaje del que habláis vosotros, ¿qué pasaría con ella, ¿no? Yo a veces veo como un éxito a una chica síndrome de Down en el metro que va a su trabajo. A mí me parece inaudito porque yo he vivido la realidad de menores atados a las patas de las mesas. Cuando tener un hijo así o un familiar así era una vergüenza. Entonces, es que estamos hablando de otra España. Es increíble lo que en eso hemos avanzado y lo que queda. Porque, claro, ves a una menor en el metro y dices, bueno, y esta chiquilla, pobre chiquita, si le pasa a las que no, a las que están sanas y que saben defenderse, ¿qué les puede pasar? Bueno, pues es no olvidar lo que realmente es importante en nuestra sociedad y saber que estamos en una sociedad salvaje, como dice Cecilia, que vivimos en esa sociedad, pero que tenemos que planteárnosla con otra óptica, con la vuestra, porque ¿quién crea opinión? Exactamente, pues ¿quién crea opinión? Bueno, pues hay que trabajar eso. Nos va a tocar. Oye. Un artículo de opinión sobre política y todo el mundo, los consejeros de Ibarra, estaban pensando que detrás de mi firma había un hombre y que no podía una mujer escribir eso. Y dice, pero tú existes. Bueno, pues eso es eso que se ha ido avanzando. Sí. Vale. A ver tú. Sí. ¿Tú quieres decir algo, Carlos? Perdón. No. Solo dos cosas súper rápidas respecto a la compañera que estaba hablando de la discapacidad. Sí, quería decirte que creo que es un reclamo súper legítimo, que has dicho que no era un reproche, pero creo que sí que es un reproche que nos tenemos que hacer, porque además ahora mismo que parece que estamos tan ocupadas en debates absurdos con la teoría queer y gastando energías en cosas que de verdad no hablan de la vida de las mujeres, y sin embargo nuestras hermanas y nuestras compañeras con discapacidad, la verdad es que no se llevan ninguna atención y todos los problemas y todas las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres se multiplican por 100 cuando eres una mujer discapacitada, porque la condescendencia, el paternalismo, el tutelaje, o sea, todo, absolutamente todo es mucho más brutal. Entonces, solo te puedo decir que nosotras, es un tema que no hemos tratado en concreto, pero cada vez tenemos más contacto con mujeres que son feministas y que están hablando sobre discapacidad con perspectiva de género.
y que me parece súper legítimo el reclamo. Y respecto a la compañera que estabas hablando sobre las mujeres, etcétera, el patriarcado tiene hijos y tiene hijas. Es decir, las mujeres somos hijas del patriarcado. Creo, y yo también he estado muy enfadada como tú y me sigue enfadando cuando veo a mujeres alienadas, porque lo que estamos las mujeres tenemos una alienación, porque las mujeres no nos podemos beneficiar de nuestra propia opresión. Pero tenemos que entender también que también es machista pedirnos a las mujeres que seamos perfectas y que seamos feministas cuando no nos han dado las herramientas para serlo. Porque al final, si no, lo que caemos es, de nuevo, en la crítica, nosotras mismas como feministas, hacia otras mujeres, cuando realmente yo creo que las mujeres que están alienadas también son víctimas, precisamente porque no son capaces de ver más allá de sus narices y de ver la opresión de la que ellas también son víctimas. Que haya mujeres en Vox solo denota una cosa, y es que el patriarcado es muy fuerte, es tan fuerte que nos ha hecho pensar que realmente no estamos viviendo una opresión o que la opresión es natural o es innata. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que paciencia y que las iremos convenciendo, que esto es así. Vale. Oye, espérate que termine ya, es que tenemos que cortar. Si no, oye, mira, luego hacemos... Oye, no, oye, perdonad un momentito. Ahora hablamos fuera. Luego hablar fuera todo lo que queráis, pero es que tenemos que acabar enseguida el acto. Esto es una presentación de un número de la revista. ¿Termina esto? Bueno, yo me sumo a lo que ha comentado Teresa. Hace poco presentábamos, no muy lejos de aquí, nos invitaban a presentar con las compañeras un libro que recomiendo, que se llama Se acabó el silencio, coordinado por Tasia. Y creo que sí, hay que acabar con el silencio sobre la discapacidad y sobre las mujeres, porque además son víctimas de violencia sexual y de violencia contra ellas por el ámbito familiar y por la sociedad en general. Entonces, creo que son temas que son muy importantes poner sobre la mesa. Muchas gracias a la compañera de Francia por lo que has comentado. Para nosotras, desde luego, Vox, el auge de Vox y el auge de Trump y el auge de Bolsonaro y el auge de nuevo de todos estos líderes y de esta derecha, tiene muchísimo que ver con que las mujeres hemos ido conquistando espacios y hemos ido reduciendo el espacio de la masculinidad hegemónica, tóxica. ¿Y ahora cuál es el espacio de la masculinidad? Pues el espacio sexual, ese en el que no nos dejan meternos a las feministas, que somos unas puritanas y unas mojigatas por pedir simplemente que queremos desear y no solo consentir, y que nuestro placer y nuestro cuerpo se vea y se estudie, y que las mujeres sepan dónde tienen el clítoris y puedan disfrutar y puedan reclamar una sexualidad y una afectividad sana. Qué mojigatas y puritanas somos, Dios mío. Pero el caso es que ¿dónde tienen ellos el espacio? En la pornografía, y se encargan de sembrar en todos esos chavales que no leen los periódicos y que solo ven a los youtubers de moda, como decía Teresa, en las tendencias de YouTube diarias, que es que, por favor, mirarlas, porque tenemos a todos los de Vox en tendencias, tengan visualizaciones o no. ¿Quién es YouTube España? Y después tenemos a estos youtubers hablando de masculinidad hegemónica, de la pornografía, de cómo ser un hombre de verdad, de cómo no dejar que las mujeres te utilicen, etc., etc. ¿Por qué les interesa? Lo había explicado muy bien ella. O sea, Vox, que son armas y hacer con las mujeres lo que quieran. Y eso son las industrias más lucrativas de nuestro mundo. Por eso decíamos que el patriarcado y el capitalismo se dan de la mano. Nos quieren a niños yonkis del porno porque luego van a ser los puteros que llenen los prostíbulos, donde nuestras compañeras viven en campos de concentración para extranjeras. Esos son los prostíbulos. Los prostíbulos no son nada más que campos de concentración para mujeres extranjeras. Y así aprovecho para introduciros, si no la conocéis, a Amelia Tiganus. Creo que gracias a las redes, Amelia, una vez estábamos en un acto como este y ella es superviviente del sistema prostitucional y de la trata y es feminista, abolicionista. Para mí, probablemente diría que actualmente es de las personas más importantes y de las más orgullosas de decir que es compañera de nuestra lucha. Y Amelia, me acuerdo que decía, no sabéis la cantidad de mujeres que no pueden salir de los puticlubs o de las casas, de los pisos de prostitución, que nos ven por los directos de Instagram, que está llegando el feminismo a través
de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de nuestros directos. Porque hay mujeres que no tienen la suerte que tenemos nosotras de poder venir al Instituto Cervantes y no nos podemos olvidar de ellas. Bueno, damos por terminado la presentación de este número de la revista, que es de lo privado a lo público. Y sí querría deciros que sí que hemos avanzado, porque efectivamente antes estábamos únicamente en el tema privado y el tema de la violación, el tema de los malos tratos era un problema íntimo, era de la familia pero ahora hemos querido y se ha conseguido, otra cosa es que nos falta mucho por conseguir, que pasa a ser público. O sea que una persona que la han violado es un hecho público de la sociedad española. Un problema de maltrato es un hecho público de la sociedad española. Es verdad que desgraciadamente hay muchas mujeres que mueren por los malos tratos, pero, sin embargo, hemos avanzado y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y creando opinión. Y en ese sentido, esta revista ha puesto un puntito pequeño para seguir avanzando en este campo. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí.